Muy buenas tardes, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor para ustedes. Vamos adelante en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios. Y vamos el día de hoy a continuar nuestro estudio de esta carta en el capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Leo la santa palabra de Dios. Escrito está: ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan juicios entre ustedes. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto a los hermanos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque siendo santos, santo, santo, aún nuestros corazones están latiendo cuando todo el mundo entero debimos desde cuándo haber sido consumidos. Pero por tu misericordia no ha sido así. Gracias te damos, Señor, que nos das la oportunidad de escuchar tu palabra. Y te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por pecadores, que por tu Santo Espíritu ilumines esta palabra a nuestro entendimiento y nos hagas admirar una vez más las abundantes riquezas de tu gracia y tu misericordia para con nosotros que tenemos en Cristo Jesús para venir al arrepentimiento y a la fe verdadera. Gracias te damos por este tiempo que nos concedes para celebrar que Jesucristo es el Rey y Señor en tu reino dentro de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Hace más de 20 años, algún hermano en la fe me pidió un consejo. Dentro de la misma congregación, dentro de la misma iglesia, este hermano le permitió en un terreno suyo y una pequeña construcción que tenía, le permitió a otro hermano ocuparlo para vivir, para habitar esa pequeña construcción porque estaba deshabitada y
como también percibió el propietario del terreno, dijo, bueno, sirve que está ocupado y no está desocupado el terreno y la casa habitación. Y esto pasó por un tiempo y de pronto, en algún momento, el hermano que era propietario quiso vender la propiedad y se la pidió al que estaba habitándola. Y repito, los tres estábamos en la misma congregación. El hermano que habitaba, el que había ocupado, bajo un préstamo que le otorgó el propietario, ni siquiera le cobró una renta, le permitió vivir ahí. Y de pronto se encuentra con que aquel que estaba ocupando la vivienda le dijo que bajo ninguna circunstancia iba a abandonar la vivienda, porque ya con el tiempo y con los cuidados que había hecho y los ajustes y los arreglos que había hecho a la vivienda, al terreno, bardearlo y todo y arreglar todo, pues si no gastaba nada en una renta y obviamente podía estar haciéndole arreglos. Pero le pareció muy injusto a este hombre que le pidieran la propiedad ya mejorada. Y por tanto le dijo que si acaso la iba a vender, él se la pagaría, que era la persona que tenía a la mano para poder comprarla. El otro hermano le dio la cantidad que estaba pidiendo por la propiedad y el que estaba habitando ahí le ofreció la mitad de eso. Y le dijo, solamente le doy esto. Entonces le dijo, perfecto, entonces yo voy a buscar a alguien que pague el precio justo del terreno. El otro, el que estaba habitando, le dijo que jamás se saldría. Entonces el propietario, el hermano propietario fue con el pastor, éramos tres que estábamos a cargo de la congregación, pastor principal, yo era uno de los dos pastores o copastores de la iglesia, y habló con el pastor principal y el pastor principal le dijo al hermano, hermano, no batalle, si ya trató de arreglar esto y no pudo con eso, para eso tenemos las autoridades, vaya con ellas y emprenda un juicio, una demanda. Entonces este hermano, después de haber recibido el consejo del pastor principal, me pidió opinión a mí y me dijo que qué hacía. Y yo lo que hice, bueno, es que queda muy claro lo que está en la palabra de Dios. El pueblo de Dios se gobierna por los principios del reino de Dios. Entonces lo llevé a este pasaje que acabamos de leer y le dije, mire, aquí es muy sencillo. Usted es un verdadero creyente, el otro hermano es un creyente, yo soy un creyente, vamos a hablar de acuerdo al reino de Dios. Y le di este pasaje que acabamos de leer y le di particularmente en el versículo 8, en el versículo 7 y 8. Le dije, mire, aquí dice claramente, versículo 7, la mitad para abajo, dice, ¿por qué ustedes no sufren mejor la injusticia? O sea, sufra la injusticia. ¿Por qué no ser mejor defraudado? Sufra el fraude. Entonces, yo le dije, es muy claro el mandato, usted lo dejó con buena intención. Dele la propiedad, el Señor le dará otra propiedad. Obviamente, le pareció una gran tontería lo que le estaba diciendo y sobre todo que el pastor principal le había dicho con claridad, váyase a los tribunales. Amados hermanos, esto terminó fatalmente, por supuesto, fue un montón de pleitos, no solamente con respecto a las dos familias, sino terminaron las dos familias abandonando la iglesia, abandonando las cosas del Señor, aborreciéndose y obviamente el reino del Señor es el reino del Señor. Mis amados hermanos, en esta porción de la Escritura vamos a ver tres aspectos que podemos encontrar ahí. Primero, la incompetencia en la iglesia. Incompetencia en la iglesia. Eso lo vamos a ver del versículo 1 al 3. La incompetencia en la iglesia. Después vamos a encontrarnos con la injusticia
la injusticia en la iglesia. Lo vemos del versículo 4 al versículo 8. Y por último, vamos a ver el reino de Dios en la iglesia, del versículo 9 al 11. La incompetencia, la injusticia y el reino de Dios. El apóstol Pablo ya trató en el capítulo anterior una situación bastante escabrosa. Sabemos, ya lo vimos en detalle, un hombre teniendo sexo con una mujer que no era suya, era la mujer de su padre. Y la iglesia no hacía nada, lo veía todo como que podía ser y no había hecho nada. Y vemos cómo se escandalizó no solamente Pablo en cuanto a los hechos, sino en cuanto a la iglesia. Y aquí Pablo sigue en el mismo tono. Pablo se da cuenta que la iglesia tiene problemas profundamente serios de raíz. Y uno de ellos es la justicia dentro de la iglesia. La justicia perfecta que debe de ocurrir por lo menos en aquellos que hablan tanto de Dios. Cuando Dios decidió, fíjense nada más, qué salvajiza. Todos los que estamos aquí somos una bola de pecadores y todos los que estamos aquí ante un Dios santo que creó los cielos y la tierra, nuestro corazón, ¿por qué late entonces? ¿Sigue latiendo? Estamos aquí, no estamos en terapia intensiva. ¿Saben una cosa? ¿Cuánta misericordia tiene Dios de nosotros? ¿Y saben por qué? Porque ya descargó toda la ira que nos correspondía a nosotros sobre su propio Hijo en la cruz. ¿Podemos recibir eso? ¿Podemos recibir y aceptar que Cristo Jesús murió por mis pecados? Por lo menos esa fue mi convicción desde hace 30 años y medio. Y por eso no dejo de decir, soy un pecador salvo por la gracia y la misericordia de mi Señor. Esa es la iglesia. La iglesia no son santos, santos, santos. Ese es solamente Dios. Pero la iglesia es un grupo de gente que sabe bien que por culpa suya Cristo murió y resucitó al tercer día. Y ahora Cristo, que resucitó al tercer día de los muertos y ascendió al trono, a la diestra del Padre, gobierna a un grupo de gente que no está más que humillado por tan grande benignidad y tan grande amor. Sin embargo, jugar a la iglesita, jugar a que somos, es algo bien serio cuando estamos hablando de los asuntos eternos, porque la vida y la muerte están en manos de Dios. Y lo que estamos viendo aquí particularmente, que Pablo ahora se dirige, el apóstol Pablo lo sabe bien porque él era un presuntuoso religioso que hablaba mucho de la Biblia porque la conocía muy bien, era un fariseo. Pero cuando se encontró con Jesús, se encontró que era el más grande pecador de todos. Y es entonces cuando llegó a arrepentimiento de sus pecados al saber que Cristo había muerto por él. Y Pablo, lo que vemos aquí en los primeros 3 versículos, todos estos del 6 al 11, da 10 preguntas retóricas. O sea, 10 preguntas que no tienen, son circulares, no tienen más que una sola respuesta. Pero es una serie de pregunta tras pregunta tras pregunta, donde desarma totalmente cualquier tipo de sabiduría humana en aquellos que se dicen cristianos, pero que no viven como tales. Y dice aquí, ¿se atreve alguno de ustedes? Dice el versículo 1, ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo? ¿Se atreve a ir a juicio ante los incrédulos? ¿Se atreve a ir a juicio a los tribunales y no ante los santos? Primer pregunta retórica. Mis amados, ¿por qué Pablo está diciendo esto? ¿Por qué? Porque el Señor mismo en su palabra habla de cómo se deben juzgar las cosas con justo juicio. Y la iglesia juzga a la iglesia. Dentro de la iglesia, en esa imperfección y pecaminosidad, sin embargo, hay un gobierno que es la santa palabra de Dios. ¿Por qué creen ustedes que los países comunistas, los países que no conocen nada de Dios ni de Cristo, simplemente países comunistas? Nuestra hija
La esposa de nuestro hijo mayor, ella es china, comunista. Ella llegó a conocer a nuestro hijo siendo atea porque sus padres ateos. Y ella claramente dice que ellos todos los días de la semana trabajan, todos, hasta el domingo trabajan. No hay descanso, para ellos no hay descanso, estudios todos los días de la semana, inclusive. Normalmente sus estudios eran de 7 de la mañana a 11 de la noche. Eso es lo normal. En los lugares, en los pueblos comunistas, en países comunistas, no hay reposo. No conocen lo que es el descanso. Porque en los países que no son comunistas y que han oído hablar de Dios, encontramos que hay un día de descanso, encontramos que hay una constitución del país que tiene como fundamento los principios morales, los principios de la ley moral de Dios, por lo menos los 10 mandamientos. Y aquí Pablo está confrontando a estos hermanos en la fe y les dice, ¿cómo es posible que ustedes se atrevan a ir a tener pleitos legales con los incrédulos? Así se los dice. Ante los incrédulos y no ante los santos. Esa es la primera pregunta que les hace. ¿Cómo se atreven a ir con los incrédulos, los que no conocen la verdadera justicia? Nosotros sí la conocemos, amados. Los que hemos sido redimidos, los que hemos sido salvados, no nos ha quedado otra más que aceptar nuestra culpa. Hemos aceptado que somos pecadores. Hemos aceptado que vivimos en rebelión contra Dios. Y hemos aceptado también que Dios nos andaba buscando para salvarnos y que Dios nos está llamando al arrepentimiento y una fe en donde podemos descansar y no tener que ganarnos el cielo porque Cristo pagó por pecadores para abrir el reino de los cielos. Y en eso descansamos, no en nuestras obras. Jamás por obras vamos a llegar al cielo. Por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículo 8 y 9. Nos han enseñado desde niños que vamos a entrar al cielo por obras. Mentira del diablo. Es solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, solo de acuerdo a la palabra de Dios y solo para gloria de Dios, el que nos creó. Ahora, dice, ¿por qué se atreven a ir ante los tribunales en lugar de que arreglen las cosas dentro de la iglesia? Se fijan en el ejemplo que di en la introducción. Ante los santos. Ahora, vean cómo nos llama santos. A la gente de la iglesia le llama santos. Y yo acabo de decir, somos pecadores. Sí, pero ante el Señor nos ve. En Cristo, ¿cómo nos ve? Santos. Así es como nos ve. Porque en Cristo ya nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, santos, versículo 2. ¿O acaso, dice Pablo, acaso no saben ustedes que los santos han de juzgar al mundo? Los santos han de juzgar al mundo. Obviamente la Escritura hay mucho que decir respecto a esto. La palabra dice que cuando el Señor venga, nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, junto con los santos juzgaremos al mundo entero y los ángeles también. ¿Sí? Entonces, ¿no saben ustedes que los santos han de juzgar al mundo? Y sigue hablando Pablo. Y si el mundo es juzgado por ustedes, entonces no son competentes. O sea, están mostrando una total incompetencia para juzgar casos triviales. Ahora, Pablo, este asunto donde el que empieza, ¿se atreve alguno de ustedes ir a los juzgados? Lo vamos a ver que continúa ahí diciendo en el versículo 7. Está diciendo que sí, que fue un asunto de fraude. Un hermano defraudó a otro hermano en la fe. Pero ahorita en ese paréntesis, Pablo quiere hablar de la incompetencia que hay dentro de la propia iglesia. Y es lo que está tratando. Versículo 2 dice, si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar casos más triviales? Mis amados hermanos, cualquier clase de juicio que pudiera ocurrir en la vida no es nada comparado con el juicio eterno, condenación eterna,
ser lanzados a un tormento eterno. Ese sí es un problema. Todos los demás casos son triviales. No, pero es que me robó tanto y me robó o una propiedad o me robó lo que sea. Cualquier caso, dime una cosa. ¿Qué es para ti más grave? ¿Tener un COVID o que te digan tienes un cáncer irreversible que en 3 meses vas a morir? ¿Qué es más trivial? ¿Tener un COVID, que te acaban de detectar COVID con una prueba? No tienes muchos síntomas, pero sin embargo, tú eres de esas personas que tienen un pavor al COVID, que te pones triple cubreboca, que llevas 10 vacunas puestas, te has puesto de doble vuelta por si acaso, y te avisan que tienes un cáncer que terminará en 3 meses tu vida. Digo, ya me tocó un caso, detectar un caso de cáncer. Un hermano en la fe precisamente me tocó detectarlo en el consultorio. Y me tocó estar por un lado de su cama a los 3 meses cuando él se iba con el Señor. ¿Y saben cómo estaba este hermano? Ahí en el hospital, en el Seguro Social. Llego, ya era la carne pegada solamente al hueso, a su cuerpo. Y llego, me dice, no podía casi hablar, obviamente, estaba en su momento final y me dice, Roberto, vamos a cantar al Señor. Me dice Roberto, vamos a cantar al Señor cuando está por irse con Él. En 2 ocasiones me ha tocado estar en el seguro así con hermanos en la fe. Y ese hermano, que te hablen así cuando estás tú ya viendo un cadáver con piel nada más. ¿Saben una cosa? Qué glorioso encontrarse con ese gozo hasta el último. Y el músico, que por cierto fue músico de Luis Miguel. Sí, fue músico de Luis Miguel, fue bajista de Luis Miguel. Y también María del Sol, fue profesional en esto. Y de pronto, aquel don que le dio el Señor, aunque ya no tiene el bajo en sus manos, quiere como quiera ejecutarlo con una alabanza. Y ahí nos tienen a los dos cantando los últimos momentos antes de partir al gozo eterno y a la paz eterna. Porque bien sabía él que aún toda la vida que llevó en el estrellato y andado en los foros y por toda Latinoamérica con Luismi, no era nada comparado con tener paz con Dios y pasar al gozo eterno, alabando y adorando a aquel que merece honra, gloria y alabanza, al único al que se le debe cantar realmente. Y era una cosa increíble. Y repito, cuando uno ya sabe que ya fue juzgado y fue perdonado, puede uno terminar sus días así. Pero mientras no lo sabe, cuando te dicen la palabra puedes morir con esta enfermedad que te acaba de llegar, ¿sabes una cosa? ¡Terror! ¡Pero terror! ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene terror a la muerte? Te digo por qué. Porque no sabe nada de lo que hay después. Pero bendita gracia de Dios, que si nos abre los ojos, como se lo abrió a Chuy Barragán, que es el que estoy hablando. Y así, puedo hablar muchos nombres de hermanos con los que he estado al final, pero bendita gracia y bendita gloria de Dios que se ve ahí. ¿Saben cómo es posible que casos triviales no traten ustedes entre los santos, mis amados hermanos? En la membresía de la iglesia, entre los miembros verdaderamente que reconocen ser pecadores, que han venido a confirmarlo con un bautismo, que han venido realmente también a sellar esto diciendo yo quiero ser un miembro de esta iglesia. Estos hermanos no son tan diferentes porque no viste uno diferente ni habla uno diferente y no hace cosas diferentes. Yo hago medicina también, como muchos incrédulos hacen medicina. Pero tenemos una cosa, hacemos las cosas en el temor de Dios. Hacemos las cosas no para agradarnos a nosotros ni para buscar nuestra gloria, sino para Él. Y dice, ¿por qué queremos resolver las cosas aquí adentro de la casa? Porque son cosas triviales comparado con las cosas que pueden ocurrir después. Dice en el versículo 13 el apóstol Pablo les dice, ¿acaso no saben ustedes que hemos de juzgar a los ángeles? Hasta los ángeles van a ser juzgados por la iglesia. Y dice, ¿cuánto más? Si hemos de juzgar a los ángeles, dice Pablo, ¿cuánto más juzguemos los asuntos de esta vida? O sea, las cosas y las problemáticas
ocurren, repito, porque no somos perfectos. Pero el Señor lo que quiere no es el juicio, sino quiere la restauración del pecador. Cuando uno llama al pecador, no lo llama para apuntarle su pecado, porque no es uno juez. El juez está sentado y si el juez ya lo perdonó, ¿por qué voy a juzgarlo yo? Pero sí es para llamarlo a que se vuelva en arrepentimiento a la perfecta justicia que solamente es en Cristo y que no siga practicando cualquier clase de pecado. Entonces, lo que vemos aquí que Pablo está confrontando a la iglesia es ¿por qué? Por ser incompetentes y andar buscando fuera de la iglesia lo que dentro de la iglesia se debe resolver en el amor del Señor, con misericordia y compasión, ¿sí? El segundo aspecto, la injusticia. Entonces, dice el versículo 4, entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, o sea, que juzgan las cosas de la vida común y corriente, no las cosas de la vida eterna, sino las cosas de esta vida. Si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, entonces, ¿por qué? ¿Por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? ¿Por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? ¿A qué está refiriéndose Pablo? Número uno, a que los jueces pueden ser incrédulos. Hablé con un licenciado esta semana para un asunto y me decía, bueno, mire, me dijo, en estas cosas, pues usted sabe, con el juez, ya saben, ¿verdad? Ahora, obviamente no necesita decirme algo que me tocó ver en un momento. Estaba en algo que fui una vez de testigo a una agencia de ministerio público y estaba yo sentado ahí cuando de pronto entra alguien, se mete, nada más le dice algo a guardia de seguridad, entra directamente con el juez, sale de la oficina del juez, dejó 10,000 pesos en aquel tiempo, estoy hablando de hace muchos años, dejó 10,000 pesos en la oficina del juez, después me enteré, y entonces después ya se acabó todo el asunto y la acusación. ¿Saben? Es esto tan común que todo el mundo quiere arreglar las cosas debajo de la mesa. ¿Saben dónde las arregló Jesús? Colgado en una cruz, exhibido en una cruz semidesnudo, ahí, cargando ¿cuál culpa? Herodes dijo que no tenía pecado, Pilato dijo que no tenía ninguna culpa, que no, los jueces terrenales no hallaron culpa en Jesús, pero sin embargo, lo mataron, lo crucificaron. ¿Por qué estaba ahí? Por la perfecta voluntad de nuestro Dios. Por la perfecta voluntad y eterna voluntad, llena de misericordia para pecadores. Y en él dice la palabra en Isaías 53. Si tú lees, alguien me ha dicho, bueno, si yo tuviera que leer algo, solo algo de la Biblia, una sola cosa y ya no más. Ok, lees Isaías 53. Y léelo todos los días antes que te mueras. Léelo Isaías 53. Alguna vez alguien con un diagnóstico de muerte, le dije, no dejes de leer a partir de hoy puro Isaías 53 todos los días. Y ruégale al Señor, Señor, dame luz para verme yo aquí en ese capítulo, Isaías 53. Porque ahí dice claramente Dios, dice que Dios agarró nuestros pecados y los puso sobre su propio Hijo. Y luego Dios descargó su perfecta justicia como el santo Dios que no perdona ni tiene por inocente al culpable, lo juzgó y lo mató ahí en la cruz para que nosotros no tuviéramos que morir la muerte eterna. Claro, nuestro Señor Jesús resucitó al tercer día porque es el dador de la vida. Pero está diciendo Pablo, ¿por qué ponen jueces a los que nada son en la iglesia? Mis amados, un verdadero creyente va a hablar la verdad nada más. No va a hablar otra cosa que no sea la verdad, porque lo habla en el temor de Dios. No, sí, somos pecadores, pero no vamos intencionalmente a practicar ese pecado que antes lo hacíamos tan fácilmente, porque todo el mundo miente, yo también miento. Porque todo el mundo tiene lujuria, yo también tengo lujuria. Porque todo el mundo defrauda un poquito aquí, un poquito allá, yo también voy a hacerlo, por favor. Todo el mundo, sí. Todo mundo va a decir, creo en Dios. Todo el mundo dice creer en Dios. ¿En cuál Dios? ¿En uno hecho a la medida de sus pecados? Claro que sí. Nuestro Dios es más grande y nosotros no somos nada sin Él.
Pablo dice, ¿por qué tienen por jueces a los que no saben nada en esta vida? Ahora, no se refiere nada más a los jueces que están como incrédulos y que reciben moches. No, se está refiriendo también a los propios de la iglesia, que no saben juzgar un asunto interno de la iglesia. ¿Por qué no saben juzgarlo? Porque lo acabamos de ver en el capítulo anterior. Si los mismos hermanos toleraban que un muchacho se estuviera acostando con la esposa del padre, ¿cómo van a poder juzgar con justo juicio si traen toda metida la cabeza en el lodo de la carne? Repito, su juicio está equivocado, su percepción está equivocada porque es muy flexible, muy elástica con las cosas de la carne y de este mundo. Mis amados, nosotros, los hijos de Dios, hemos sido llamados, repito, hemos sido llamados a vivir cada día para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Y no debemos de tener temor del hombre, pero sí un temor reverente a Dios. Nuestro Señor Jesucristo enseñó esto. ¿Se acuerdan de Lucas? Y lo dijo en Mateo también. No tengan miedo de aquel que puede quitarles el cuerpo y matarles el cuerpo. Mejor tengan miedo de aquel que después de matarles su cuerpo, tiene poder para lanzarlo al infierno. Lo enseñó nuestro Señor Jesús. No lo enseñó alguien más. Jesús habló más del infierno que cualquier otra persona. El Hijo de Dios, quien iba a librarnos del infierno, a los que creyéramos en su perfecta justicia y recibiéramos el perdón de nuestros pecados en arrepentimiento. Amados, Pablo está diciendo, los jueces del mundo no saben nada de las cosas de la iglesia y los jueces dentro de la iglesia tampoco pueden juzgar estos asuntos triviales. Versículo 5 dice, para vergüenza suya se los digo. O sea, esto debería ser vergonzoso para ustedes, amados hermanos, que no saben juzgar estas cosas, sino que los mandan hacia los incrédulos. ¿Acaso no hay, versículo 5 dice, acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Que pueda juzgar entre sus hermanos? Me voy otra vez a ese ejemplo que les di de hace más de 20 años. Yo le di un consejo que no era mío, yo le di el consejo que decía Dios. El pastor principal le dio otro consejo. No, vete directamente a los tribunales. Uno de los dos consejos estaba equivocado y un consejo era correcto. El hermano siguió el consejo del hombre, ir a los tribunales. Todo resultó en un desastre, en pleitos de familias, se salieron familias y demás. Un desastre en la iglesia con ese caso. Pero si seguimos lo que Dios manda, el Señor, si está en su voluntad, puede reparar los daños más horribles que puedas pensar que ocurran. Y entonces dice, ¿acaso no hay un hombre sabio que puede juzgar entre sus hermanos? La única sabiduría que tiene un hombre de Dios y una mujer de Dios está aquí, en la palabra de Dios. Porque un hombre sabio es un hombre temeroso de Dios, que inspiró su palabra y dejó su palabra para dirigir nuestras vidas. Y es por eso que nos gozamos y es por eso que queremos crecer en el conocimiento de Dios por medio de su palabra para recibir también la gracia en Cristo que necesitamos para nuestras áreas de debilidad. Versículo 6. Entonces, ¿acaso no hay un hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Versículo 6. Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Hermano contra hermano litiga ante incrédulos. O sea, fíjense nada más el espectáculo. En el mundo, cuando se llegaran a enterar, y esos son los hermanitos, míralos qué hermanitos, ni que nada parecen, que se aborrecen y se odian. Esto ante los incrédulos, repito, esta es la injusticia dentro de la iglesia, es que no hay jueces con justo juicio, porque no tienen la sabiduría del Señor. Versículo 7. Así que en efecto, ya es cuando Pablo habla del caso en particular. En efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre ustedes. ¿Por qué no mejor sufrir la injusticia? ¿Por qué no sufrir mejor la injusticia? O sea, ¿por qué no mejor pierde el terreno? Pierde la factura del carro.
pierde los 500 pesos que le prestaste o los 5,000 que le prestaste al hermano y que no te los va a pagar. Si te dice que te los va a pagar, no te los va a pagar porque alguna vez alguien llegó aquí hace años a formar parte de esta congregación. Y cuando platicamos, me preguntó mi opinión de la iglesia donde había salido. Me decía que un hermano en la fe, que era de los que predicaban, le pidió prestado 60,000. Luego le pidió prestado 80,000. Y le pidió prestado y él le prestó. Era una persona que él admiraba, reconocía como hermano. Y el hermano se los presta con total confianza, pero en algún momento este hermano quiso recuperar una parte porque la necesitaba. Y le pidió no el total de lo que le debía al hermano. Le dijo, necesito esto, que si me puedes apoyar con 40. No la cantidad que tenemos pendiente, sino con 40. El otro hermano le dice, pues no tengo nada. No tenía nada y tenía una casa, el otro, el que había recibido el préstamo, en una casa en un fraccionamiento muy conocido. Y además de ese fraccionamiento conocido, tenía 2 carros. Y el último carro del año que se había comprado tenía menos de 3 meses. Entonces al hermano que le había prestado el dinero, se le hizo fácil decirle, ¿me puedes regresar una parte nada más a cuenta de lo que hay pendiente? Y dice que se molestó tanto el hermano. Le digo, ¿cómo vas a hacer? ¿No te das cuenta que acabo de comprar un carro? ¿Sí se dan cuenta? O sea, es una cosa tremenda esa. ¿Cómo es posible? Esta persona, ahora, dejen ustedes esto. Yo como le dije, ok, ¿y qué hiciste? Pues nada, tuve que conseguir el dinero. Bueno, ¿y cómo está el asunto ese? ¿Ya lo trataste con él después? ¿Volviste a hablar con él y le llamaste que había que pagar? Y me dice, no, pues no, si no tenía dinero. Ay, espérate, ¿cómo no tiene dinero si tiene 2 carros nuevos, una buena casa, sus hijas están en escuelas de paga de las más caras y todo? O sea, por favor, déjate de cosas. Ahora, yo sé que saliste de aquella congregación, sí, pero tu dinero se quedó en aquel hombre. Ahora, yo no te lo estoy pidiendo, a mí no me importa tu dinero, pero sí me importa una cosa. Si tú eres un hermano en la fe, y si aquel hombre también es un hermano en la fe, por favor, no peques más contra Dios. Le dije a este hombre, no peques más contra Dios. Habla con el hombre y dile que te pague como pueda, aunque sea de 1,000 cada 6 meses, y que te paguen toda la vida si quiere, pero que te pague, porque eso es lo justo y lo correcto. Y entonces este hombre no quería hacerlo, pero le insistí tanto que él estaba pecando contra Dios y no reclamaba ese dinero, que terminó haciéndolo y me enseñó las llamadas. Y cuando aquel hombre recibió las llamadas, se las rechazó todas, no le contestó ninguna, y los mensajes no le contestó, y ahí me enseñó toda la serie de llamadas y todo, y fue totalmente inútil. Y fue esto durante unos 2 años. Y de pronto, aquel hombre tiene un cáncer. De hecho, aquel hombre ya no está sobre la tierra, ya murió. Y estamos hablando de personas, esa persona que falleció tenía cuando mucho 50 años, yo creo 50, no más de 55 si acaso. Pero falleció. Estoy hablando, esto fue hace unos 3, 4 años. Pero lo triste es que lo vi en redes sociales diciendo, no hablando como cristiano, sino en esos grupos donde te pones a pedir dinero porque no tienes y necesitas un tratamiento que es demasiado costoso. Y me tocó verlo y decir, no tengo dinero, les pido que se compadezcan de mí. Y tenía por un lado a una hermana de él, de sangre. Yo dije, no tiene dinero. Y sí, tenía 2 carros en su casa que no quería vender, por supuesto. Tenía aparte, era dueño de un negocio, de una casa muy buena y todo. Ahora, a mí no me importa si te paras en un púlpito a predicar. Pero lo que sí me importa es que el juicio de Dios no caiga sobre tu vida. Eso sí me importa. Porque el que no me importara es voltearme a otro lado y simplemente hacer como que no pasa nada. Total, yo no soy juez de nadie. Pero si yo mismo he recibido misericordia, ¿por qué no?
¿Por qué no extender la misericordia y llamarte al arrepentimiento de tus pecados? Deja de pecar. El juicio viene sobre tu vida. No sé cuándo van a parar tu corazón. Pueden parar el mío, lo van a parar. Y es el mismo. Pero la diferencia en una muerte y en otra es muy diferente. Porque el juicio eterno no te lo vas a quitar si estás en pecado. Arregla las cuentas con Dios. Y eso es nada más. Confiando en Jesucristo y descansando de tus pecados. Ruégale que te salve, que realmente te cambie, que te ayude a dejar el pecado. Eso yo mismo lo hice al principio, en mi primer caminar, en mis primeros días de caminar. Cosas así bruscamente cambiaron y otras tuve que decir, Señor, por favor, no quiero más esto, porque me sentía muy incómodo de seguir viviendo así. Mis amados, Pablo está sacudiendo con las preguntas que está haciendo. Esto ya ocurre. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Qué fue lo que hizo? Terminó haciendo este hombre que prestó ese dinero, lo perdió todo. Le di la última observación que le dije a este hermano que había prestado el dinero. Yo no sabía que este otro iba a terminar muerto, ni que iba a tener cáncer, no. Ni él tampoco lo sabía, pero yo le dije, ¿sabes una cosa? Lo último. Por favor, te lo pido, ve a buscar a su pastor, pide una cita, habla en privado, cuéntale tu caso, enséñale las llamadas, muéstrale, para que por lo menos ese pastor, quite a ese hombre de estar predicando, porque no puede tocar algo santo con su inmundicia de avaricia que tiene, porque es un hombre con una avaricia que lo que ha mostrado está lleno de avaricia. Habla con el pastor, por favor. ¿Saben cuándo este hermano me hizo caso? Nunca. Ahora, yo repito, yo lo que le decía a este hermano era, tú quítate de pecar. Ahora, cuando él y yo nos dimos cuenta que el otro estaba muriendo, ¿se imaginan el peso de culpa de este hombre? No quiero saberlo. Y estoy hablando de con respecto del otro. Lo que sí sé es que también este hombre ya no está aquí en la iglesia. Sí, y eso ya también tiene algunos años. Pero miren, amados, en Cristo somos un pueblo eterno y somos una institución que no es el edificio. La iglesia no es esto. La iglesia somos rocas. La Biblia dice que somos rocas vivas, piedras vivas, ladrillos de un edificio. El cuerpo de Cristo somos miembros los unos de los otros. Yo soy el dedo, tú eres la uña, tú eres el codo, pero somos parte unos de otros. Y la cabeza se llama Jesucristo. Y la piedra del edificio, el ángulo del edificio es Jesucristo. Pero amados hermanos, Pablo está diciendo, ¿por qué no sufren mejor la injusticia? Versículo 7 termina diciendo, ¿por qué no mejor ser defraudados? ¿Qué está diciendo Pablo? Perdona la ofensa. Mis amados, no se imaginan el número de veces que me han pedido a mí dinero o alguna, y lo que sea. ¿Me puede prestar tanto? No te voy a prestar tanto, te voy a regalar este dinero. No, se lo voy a pagar después. Por favor, ¿escuchaste bien? Te voy a regalar este dinero, no quiero que me lo pagues, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Mejor, te voy a regalar, porque yo no hago préstamos, no hago préstamos. Porque por un préstamo lo que vas a hacer es que después te voltee la cara y no te quiera ni saludar y andar evadiéndote y todo. No, olvídalo. En lo que esté en mis posibilidades de apoyarte y ayudarte, lo voy a hacer. Porque ni siquiera es mío el dinero. Es Dios el que da el sustento para todas las familias. Y estamos para ayudarnos. Mis amados hermanos, mejor sufre. ¿Por qué no mejor ser defraudados? Manteniendo obviamente la pureza de la iglesia, es lo que está diciendo Pablo. Versículo 8. Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan. Ustedes mismos cometen injusticias y defraudan. ¿Por qué? Por lo que están haciendo con los hermanos. Pablo lo que hace es levantar un dedo acusador, porque no están mostrando la perfecta justicia de Dios. Eso es la injusticia dentro de la iglesia. Ahora, por último, en el versículo 9, Pablo ahora expone lo que es el reino. Dice, ¿o acaso no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no heredarán el reino de Dios. Versículo 9. Mis amados, tú y yo en Cristo, delante de Dios, somos justificados por nuestra fe.
En Cristo hemos recibido la perfecta justicia de Dios. No es nuestra justicia, es la justicia en Cristo que nos ha concedido Dios, sin nosotros andar buscándola. ¿No saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, dice, no se dejen engañar. Si ustedes son la iglesia, les voy a decir algo, dice, ni los que cometen inmoralidad, ni los que son idólatras, ni los que son adúlteros, ni tampoco los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los que viven llenos de avaricia, ni tampoco los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores. Ninguno de estos, como ejemplo nada más, heredarán el reino de Dios. Ahora vean lo que dice inmediatamente en el versículo 11. Y esto, de estas cosas que acabo de decir, algunos de ustedes eran estos. Y otros eran otra clase de pecados que practicaban. Estos eran algunos de ustedes. ¿Pero qué? Pero ustedes ya fueron lavados. Ya fueron lavados. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz fue para lavarnos de nuestros pecados. Esa es la conciencia que fue iluminada bruscamente y nuestras tinieblas fueron rotas por esa misericordia tan grande. Ustedes ya fueron lavados. Ya fueron santificados. ¿Por qué? Porque en Cristo ya fuimos apartados. ¿Para qué? Para vida eterna. La promesa de resurrección está sobre nosotros. Como mi hermano Chuy Barragán. No creo que tenga ahorita un bajo allá a los pies del Cordero, alabándole con el bajo. Pero la cuestión es que él sabía bien que iba a la eternidad y que esto iba a estar mejor que todos los conciertos con Luismi o con María del Sol. Sí. Porque él ya sabía lo que era estar en el mundo y en las cosas del mundo que tantos luces y reflectores, y en cambio la luz verdadera que es Jesús, rompiendo las tinieblas de una persona, viniendo el amor de Dios a romper la dureza del pecado y del corazón necio, insensato, que se pone a luchar contra su Creador. Ustedes ya fueron santificados en Cristo. Ustedes ya fueron, ¿qué? Justificados, continúa el versículo, justificados, o sea, en Cristo Jesús la perfecta justicia de Cristo fue puesta en el nombre de ¿quién? En el nombre de quién fueron justificados, en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Mis amados hermanos, cuando el Espíritu Santo nos llega y nos convence de pecado, justicia y juicio, cuando nos damos cuenta que estamos en incredulidad y que aún así Cristo pagó por nosotros y que el diablo ya no tiene derecho para manejar nuestras vidas, hemos sido liberados para poder alabar y adorar a nuestro Señor. No solamente con cánticos, sino con nuestra propia vida, donde quiera que estemos. Porque ahora es Él el que la manejará por su Espíritu con el que nos ha sellado. Quiero que veamos, por favor, Mateo 5, versículo 39. Mateo 5, verso 39. Nuestro Señor Jesús dice aquí, Mateo 5, verso 39. Jesús está hablando aquí. Mateo 5, 39. Yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a caminar una milla, a ir una milla, ve con él 2. ¿Qué dice aquí el Señor? Te quitan una cosa, dale la otra. O sea, el Señor dice, déjalo. ¿Qué nos vamos a llevar, amados hermanos? Y por último, nada más, 2 Timoteo 2, verso 19. Quiero leer este pasaje. 2 Timoteo 2, verso 19. Dice el Señor así. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Y qué? Y que se aparte de la maldad.
que se aparte del pecado. ¿Quién? Todo aquel que menciona el nombre del Señor. Todo aquel que se dice creyente tiene que apartarse de la maldad. Es algo natural. Es algo natural. Cualquiera que invoque el nombre del Señor es porque está luchando y apartándose continuamente de la maldad que lo acosa. Amados, ciertamente la iglesia no es el cielo, pero ciertamente en la iglesia habita el Señor que hizo los cielos y la tierra y gobierna el corazón de pecadores que todavía no han llegado a ser lo que un día podrán ser. Le decía yo a alguien hace rato que yo conozco así de Dios, pero estoy seguro que me falta mucho más que el techo, y eso que llevo 30 años y medio viviendo en la gracia de mi Salvador. Y todos los días puedo ver que amanezco y abro los ojos porque grandes son y nuevas son sus misericordias cada mañana. Que el Señor siga salvando a su pueblo y que siga purificando a su iglesia. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias porque enviaste a tu Hijo en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque sigues salvando. Tu palabra sigue haciendo la obra y sigue trayendo a vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Gracias, Señor, porque tu amor nos constriñe y nos lleva a arrepentimiento. Gracias te damos, Señor, porque eres tan paciente. Porque así como estaba la iglesia de Corinto, así está la iglesia en estos momentos actuales, dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Señor, somos tan fallidos, fallamos tanto, somos tan malos en mostrar realmente la santidad y la justicia perfecta de Dios. Te pedimos nos perdones en el nombre de Cristo y nos ayudes a ver realmente a todo ser humano como tú nos ves y ofrecer lo que tú ofreces. El arrepentimiento para perdón de pecados y una fe genuina en Cristo. Ayúdanos, Señor, a descansar en esta vida y en la venidera contigo para siempre, alabando y adorando tu nombre, aquel que nos salvó, Jesucristo, el justo, muriendo por los injustos. Su vida en perfecta obediencia, su sacrificio perfectamente sin pecado, su muerte en esa cruz y su resurrección al tercer día aplicada a nuestras vidas y al ascender al trono y enviar su Santo Espíritu a nuestros corazones. Padre, gracias por tan grande amor y misericordia en Cristo Jesús. Purifícanos, Señor. Amén y amén.